Al abrazar la danza sagrada del presente, la plenitud se revela como el único destino posible. El Tao fluye en el eterno ahora y en él somos uno con todo. ¿Cuántas veces has sentido el peso invisible de un pasado que ya no está o la carga ansiosa de un futuro que aún no llega? Es como cargar con una mochila llena de piedras inútiles, mientras el camino bajo tus pies se despliega en un presente ligero y puro. El aquí y ahora es un sendero espiritual, no una mera frase. Observa el río, nunca se aferra al agua que ya pasó ni se inquieta por la que vendrá. Su fluir es un perpetuo presente, adaptándose a cada roca, a cada curva, sin resistencia. Nosotros, en contraste, a menudo nos negamos a esta danza, luchando contra la corriente de lo que es. En los próximos minutos vamos a recorrer juntos las profundidades de esta sabiduría ancestral, revelando cómo el Tao nos invita a la serenidad que habita en cada instante. Descubrirás que la paz que buscas no está en otro lugar, sino aquí, en 1900, en este preciso momento. Pero antes de sumergirte en este viaje, te hago una pregunta que solo tu alma puede responder. ¿Cuál es el peso más grande que hoy arrastras del pasado? Ese que te impide sentir la ligereza del presente. Deja tu respuesta en los comentarios. Tu testimonio, tu verdad más cruda, es un faro para quienes aún buscan. No hay juicio, solo la voz de tu propia experiencia. En la agitación de nuestra era, a menudo escuchamos frases como «vive el presente» o «sé consciente del aquí» y «ahora sabes». Pero ¿qué significa realmente esto para una mente moldeada por la prisa, la planificación y la constante evaluación? ¿Cómo podemos desprendernos de la preocupación por lo que fue o lo que será, cuando nuestra cultura nos impulsa a acumular, a proyectar, a controlar? Parece una contradicción insuperable, una filosofía exótica que choca con la realidad de nuestras vidas occidentales. Este es el primer velo que el Tao nos invita a levantar, la dificultad de comprender y más aún de sentir. El aquí y ahora no como una técnica, sino como la esencia misma de nuestro ser. Piensa en la mente como un lago agitado. Las olas son los recuerdos del pasado y los torbellinos, las ansiedades del futuro. ¿Dónde está la calma para ver el fondo, para percibir la vida submarina que danza en el ahora? Nuestra dificultad no reside en la falta de información, sino en la resistencia a soltar las riendas de un control ilusorio. Nos aferramos a la idea de que planificar exhaustivamente nos dará seguridad, de que revivir el pasado nos enseñará lecciones. Sin embargo, en esta constante oscilación, nos perdemos la quietud y la verdad del instante. El Tao nos revela que el aquí y ahora no es un concepto a ser comprendido intelectualmente, sino una realidad a ser vivida orgánicamente. Es el camino de la presencia, la sabiduría de la no acción, Wu Wei, manifestada en cada respiración. Lao Tse, el venerable maestro, nos susurró una vez: el sabio no acumula. Cuanto más hace por los demás, más tiene. Cuanto más da a los demás, más rico es. Esta frase, aunque parezca lejana al aquí y ahora, nos invita a soltar la acumulación de pensamientos pasados y futuros y a darnos por completo al presente, donde reside la verdadera abundancia. La sabiduría no se almacena, se vive. Imagina la historia de un joven monje atormentado por sus errores pasados y ansioso por alcanzar la iluminación futura. Se acercó a su maestro y le preguntó: ¿cómo puedo encontrar la paz si mi mente es un campo de batalla entre lo que hice y lo que debo hacer? El maestro, sin decir palabra, tomó una calabaza vacía y la llenó de agua de un arroyo cercano. Luego le pidió al joven que intentara atrapar el agua con sus manos. El monje, con frustración, vio cómo el agua se escurría entre sus dedos. «Así es tu mente, hijo», dijo el maestro.
Si intentas aferrarte al pasado, se escurrirá. Si te obsesionas con el futuro, también se disolverá. Pero si te vuelves como la calabaza, vacía y receptiva, el presente entrará y te llenará sin esfuerzo. La moral de esta historia es profunda para nuestro tiempo. Intentamos atrapar la vida con la fuerza de la voluntad, cuando en realidad la vida se entrega a la receptividad. La mente occidental, entrenada para el análisis y el control, lucha por comprender este vaciamiento, este soltar. Pero la naturaleza nos ofrece una lección constante. Piensa en el bambú. Aunque fuerte, se curva con el viento más violento, permitiendo que la fuerza pase a través de él. No se resiste, se adapta, y al adaptarse permanece inquebrantable. O el agua, nuestra metáfora dominante. Ella no lucha contra la piedra, sino que la rodea, la erosiona con paciencia, transformando el obstáculo en parte de su propio fluir. Así también nosotros podemos aprender a ser como el bambú y como el agua. Podemos permitir que los pensamientos del pasado y del futuro fluyan, sin aferrarnos a ellos, sin identificarnos. La verdadera comprensión del aquí y ahora no es un dogma, sino una invitación a la experiencia directa, a dejar de lado la necesidad de controlar para abrazar la libertad de ser. La paz no es una meta a alcanzar en el futuro, sino un estado que surge cuando dejas de resistir al presente. Pero, ¿cómo se traduce esta verdad en el bullicio de nuestra vida cotidiana? ¿Cómo se aplica este fluir natural cuando las responsabilidades y las exigencias nos tiran en mil direcciones? La respuesta se encuentra en la profunda comprensión de cómo los principios del Tao se entrelazan con nuestros desafíos más contemporáneos. No es una huida del mundo, sino una inmersión más auténtica en él. Ahora que hemos vislumbrado la dificultad de aferrarnos al presente, es tiempo de explorar cómo esta sabiduría del Tao se manifiesta en los desafíos más urgentes de nuestro tiempo. Vivimos en una era de sobrecarga de información, de decisiones constantes y de una presión social por el éxito que nos arrastra lejos de nuestro centro. ¿Cómo puede el aquí y ahora, este principio, tan simple, ser la brújula en medio de tal complejidad? El beneficio central no es solo vivir el momento, sino integrar la sabiduría taoísta de forma tan natural que nuestras decisiones surjan espontáneamente, alineadas con el flujo universal. Esto significa que la serenidad no es un escape de los problemas, sino una herramienta para enfrentarlos con una claridad y una ligereza que pocos conocen. El gran paradoxo del Tao nos enseña que, al dejar de esforzarnos por controlar, ganamos un control más profundo sobre nuestras propias reacciones y el curso de nuestra energía. Consideremos la mente moderna como un mercado abarrotado de voces, exigencias y opciones. Cada correo, cada notificación, cada noticia es un intento de sacarnos del presente. Aquí, el aquí y ahora, se convierte en un filtro, un espacio sagrado que te permite elegir conscientemente qué atender y qué soltar. No se trata de ignorar el mundo, sino de interactuar con él desde un lugar de calma interior, en lugar de la reactividad. Pensemos en la metáfora del jardinero sabio. No intenta forzar las flores a abrirse, ni arrancar los brotes antes de tiempo. Observa, nutre y confía en el ritmo natural de cada estación. Si una planta no florece, no la castiga, sino que evalúa el suelo, la luz, el agua. Este jardinero vive un aquí y ahora constante, no como inacción, sino como acción alineada con el ritmo de la vida. Del mismo modo, en nuestras vidas, si nos permitimos observar el momento presente sin juicio, las soluciones a nuestros problemas a menudo se revelan por sí solas, como el río encuentra su cauce natural. ¿Y cómo aplicamos esto en los momentos de crisis,
de incertidumbre financiera o de conflictos relacionales. El Tao nos enseña la metáfora de la montaña inamovible frente a la tormenta. La montaña no se angustia por los rayos ni se alegra por el sol. Simplemente es. Cuando las nubes de la preocupación o la tormenta de la ira nos envuelven, el aquí y ahora nos invita a encontrar nuestra propia montaña interior, ese centro inquebrantable que no se ve afectado por las circunstancias externas. No significa indiferencia, sino una profunda ecuanimidad que te permite ver la situación con mayor claridad. Un antiguo cuento taoísta narra sobre un emperador que, abrumado por las decisiones de Estado y las intrigas de la corte, buscaba la paz. Visitó a un sabio ermitaño que vivía en una pequeña cabaña junto a un lago. Al llegar, vio al ermitaño sentado, en silencio, mirando el agua. El emperador impaciente preguntó: «Maestro, ¿cómo encuentras la paz en este caos? ¿Cuál es tu método?». El ermitaño, sin apartar la mirada del lago, respondió: «Cuando tengo hambre, como. Cuando tengo sed, bebo. Cuando estoy cansado, descanso». El emperador, perplejo, dijo: «Pero eso lo hace todo el mundo». El ermitaño sonrió y dijo: «Ah, pero cuando tú comes, piensas en 1000 asuntos. Cuando bebes, te preocupas por el futuro. Cuando descansas, tu mente sigue activa. Yo simplemente hago». Esta parábola es un espejo para nuestra realidad. Nos preocupamos por el pasado mientras estamos en el presente. Nos anticipamos al futuro, negándonos la experiencia plena de este instante. El beneficio central del aquí y ahora es, entonces, la capacidad de hacer de forma completa, de ser de forma plena en lo que sea que estemos viviendo. Cuando la mente se unifica con la acción presente, el esfuerzo disminuye y la eficacia aumenta. Es el principio del Wu Wei en acción, la acción sin esfuerzo, el fluir natural. Cuando comprendes estas facetas, algo se integra en ti. La certeza de que la vida no es una serie de eventos a ser conquistados, sino un río a ser navegado. La verdadera maestría no es controlar el río, sino aprender a fluir con él. Ahora que hemos explorado la riqueza del aquí y ahora, desde múltiples ángulos, surge una pregunta natural: ¿cómo podemos llevar esta comprensión desde la reflexión a la vivencia diaria, transformando la teoría en una práctica palpable que moldee nuestra existencia? La respuesta no está en técnicas complicadas, sino en el regreso a la simplicidad intrínseca de nuestra propia naturaleza. Hemos viajado desde la observación de nuestra resistencia hasta la profunda comprensión de cómo el aquí y ahora puede ser una brújula en la complejidad moderna. Pero la sabiduría del Tao no reside en la mera contemplación, sino en la integración viva, en la traducción de lo abstracto a lo sensorial, a la experiencia tangible de cada instante. ¿Cómo podemos sentir el aquí y ahora? No solo pensarlo. No se trata de añadir más tareas a tu ya ocupada agenda, sino de impregnar cada acción cotidiana con una nueva cualidad de presencia. Imagina que cada momento es una taza vacía, esperando ser llenada con la esencia del presente. La prisa, la distracción y la anticipación la mantienen siempre medio vacía o derramada. La práctica del Tao es aprender a sostener esa taza con conciencia plena. La metáfora de la completud surge aquí con la imagen de un cuenco vacío. No es un vacío de carencia, sino un vacío de potencial, listo para recibir. Así como un cuenco se llena solo cuando está abierto, nosotros nos llenamos del presente solo cuando vaciamos la mente de lo que ya no es y de lo que aún no existe. Esta es la belleza de la simplicidad. El vacío no es una amenaza, sino el espacio donde la plenitud puede florecer. Para integrar esta verdad, te invito a una serie de experiencias sensoriales que no requieren tiempo extra, solo una
recalibración de tu atención. Cuando comas, no pienses en la próxima tarea. Siente la textura de los alimentos, saborea cada matiz, huele el aroma. Deja que el acto de comer sea solo comer. Cuando camines, no te apresures a llegar. Siente tus pies en el suelo, el aire en tu piel. Observa los colores y las formas a tu alrededor. Deja que el acto de caminar sea solo caminar. Al hablar con alguien, escucha con todo tu ser, sin formular tu respuesta de antemano. Deja que la conversación sea solo eso, un intercambio en el presente. Una última parábola nos puede guiar. En un pequeño pueblo, vivía un viejo leñador que se había ganado la reputación de ser el hombre más sereno y sabio de la región. Un día, un joven ambicioso, que buscaba el secreto de la paz, le preguntó: «Maestro, ¿cómo logras esta quietud? Yo medito, leo, pero mi mente sigue inquieta». El leñador, con sus manos callosas y su mirada tranquila, respondió: «Cuando corto leña, solo corto leña. Cuando descanso, solo descanso. Cuando hablo, solo hablo. Tú, joven, cuando cortas leña ya estás pensando en descansar. Cuando descansas, te preocupas por la leña que no has cortado. Y cuando hablas, tu mente está en 1000 lugares. La sabiduría no es un truco, sino la entrega total al instante que es». Esta es la esencia de la práctica natural, la unicidad de la atención. No es una lucha, sino una rendición al ritmo intrínseco de cada momento. Si al principio parece difícil, si la mente divaga, recuerda que el río no se enoja con las rocas que lo desvían, simplemente las abraza y continúa su camino. Con gentileza y persistencia, poco a poco, te darás cuenta de que la ligereza de esta presencia se vuelve tu estado natural. El beneficio central, esa integración espontánea en el proceso decisorio, no es algo que se fuerza, sino que emerge. Cuando vives plenamente el aquí y ahora, tus acciones se alinean sin esfuerzo con lo que es correcto, con lo que fluye, porque ya no están nubladas por el remordimiento del pasado o la ansiedad del futuro. Este es el verdadero poder del Tao, la transformación silenciosa que ocurre cuando dejas de resistir y te permites ser, aquí y ahora. Pero, ¿estás dispuesto a enfrentar la verdad más incómoda sobre ti mismo? ¿Estás realmente preparado para soltar la ilusión de control que te ha mantenido prisionero y abrazar la libertad que el presente te ofrece? Si no lo haces, ¿qué parte de tu vida estás sacrificando día tras día por el espejismo de lo que nunca fue o lo que nunca será? Hemos desvelado el aquí y ahora no solo como un ideal, sino como una práctica viva que transforma cada fibra de nuestro ser. La integración natural de la sabiduría taoísta en nuestro proceso decisorio espontáneo es el fruto más dulce de este sendero. No es un destino final, sino un proceso continuo, una danza incesante con el gran río de la vida que nos lleva a una fluidez en nuestras elecciones y una paz en nuestro corazón. Recuerda el inicio de nuestra reflexión. Al abrazar la danza sagrada del presente, la plenitud se revela como el único destino posible. El Tao fluye en el eterno ahora y en él somos uno con todo. Esta no es solo una bella frase, sino la realidad experimentable de quienes se atreven a soltar. La plenitud no es algo que se gana, es algo que se descubre cuando dejas de llenarte con lo superfluo. Observa los ciclos naturales. El día sucede a la noche, la estación seca a la lluviosa, la inhalación a la exhalación. En cada transición hay una sabiduría inmensa, una aceptación total de lo que es. El Tao nos enseña que nuestra vida también es una serie de ciclos y que la resistencia a uno de ellos es la raíz de mucho sufrimiento. Cuando aceptamos que el aquí y ahora es el único lugar donde la vida realmente ocurre, nos alineamos con estos ritmos cósmicos. La decisión correcta
no es la que se calcula exhaustivamente, sino la que surge de una quietud profunda, de una escucha atenta al susurro del Tao en nuestro interior. La integración natural de la sabiduría taoísta significa que cuando cultivamos la presencia, nuestras acciones dejan de ser forzadas y se vuelven espontáneas. No es que dejes de planificar, sino que tu planificación se vuelve flexible, permeable al cambio, como el agua que se adapta a cualquier recipiente. Ya no te aferras a los resultados con desesperación, sino que actúas con total entrega, confiando en el flujo mayor. Cuando te permites ser plenamente en el presente, la ansiedad se disuelve, el miedo al futuro pierde su poder y el remordimiento del pasado se atenúa. No porque los problemas desaparezcan, sino porque tu relación con ellos cambia. La claridad mental que emerge te permite ver las situaciones con una perspectiva más amplia, sin las distorsiones de una mente agitada. Tus decisiones se vuelven más claras, tus reacciones más calmadas, tu presencia más potente. Si eliges cultivar esta presencia, si decides honrar cada momento como el único tesoro verdadero, entonces tus relaciones se volverán más auténticas, tu trabajo más significativo y tu vida en general estará imbuida de una serenidad que no depende de circunstancias externas. No es una promesa vacía, sino la consecuencia natural de alinearse con el Tao. Este camino del aquí y ahora es para aquellos que están cansados de luchar contra molinos de viento, para quienes anhelan una paz que no sea fugaz, sino un manantial inagotable en el centro de su ser. Es una invitación a la quietud que precede a toda acción sabia, a la observación que precede a toda comprensión profunda. Cuando honras el presente, honras la vida misma, y ella te responde con una abundancia que supera cualquier expectativa. Es una elección, un compromiso con la verdad de cada instante, y en esa elección reside tu poder, tu libertad, tu conexión con el gran pulso del universo. Hemos llegado al final de nuestro recorrido, pero el viaje del aquí y ahora es eterno, desplegándose en cada aliento. Hemos desvelado cómo la resistencia al presente es una fuente de sufrimiento, cómo los principios taoístas nos ofrecen una brújula en los desafíos contemporáneos y cómo la traducción de estos conceptos a experiencias sensoriales es el verdadero sendero de integración. Recuerda siempre la imagen del río, nuestra metáfora constante. Él no se apega a sus orillas ni se lamenta por el cauce que deja atrás. Fluye, se adapta, se transforma y en ese fluir incesante encuentra su propósito y su destino. Tú también, al igual que el río, llevas dentro la capacidad innata de la fluidez y la presencia. No necesitas buscar la paz en lugares distantes. Ella ya habita en el silencio de tu aquí y ahora. Cuando abrazas la impermanencia de cada instante, cuando sueltas la necesidad de controlar lo incontrolable, entonces tu vida se convierte en una danza espontánea con el Tao. La carga de las expectativas y los arrepentimientos se disuelve como la niebla al sol de la mañana, y lo que queda es una ligereza, una claridad, una profunda serenidad que no puede ser perturbada por las vicisitudes externas. Este no es un camino para los impacientes, sino para los perseverantes en la gentil observación. Es una senda que invita a la humildad de reconocer que somos parte de un todo mayor y que nuestra verdadera fuerza reside en alinearnos con ese flujo universal. Cuando honras tu presente, la vida te honra. Cuando te entregas al aquí y ahora, el universo se abre para ti. Que encuentres en el fluir del Tao la serenidad que ya habita en tu centro, la sabiduría que guía tus pasos y la plenitud que se revela en cada momento. Que tu mente sea como el cielo despejado, permitiendo que los pensamientos sean como nubes pasajeras, sin aferrarte a ninguna.
y que tu corazón, como un lago en calma, refleje la inmensidad de la existencia sin distorsión. Esta sabiduría no es para ser guardada, sino para ser vivida. Si este mensaje ha resonado contigo, si ha encendido una chispa en tu interior, te invito a no dejarlo en el terreno de la mera información. La verdadera transformación comienza cuando aplicas, cuando sientes, cuando eres. No dejes que esta verdad se disuelva como arena entre los dedos. La sabiduría del aquí y ahora te ha sido revelada, pero su poder solo florece en la acción. Este es tu momento, tu única oportunidad real de dejar de lado la ansiedad que te roba el presente y el peso del pasado que te detiene. Si realmente anhelas esa paz inquebrantable, esa claridad profunda y esa conexión con el flujo del Tao, entonces no hay excusa para la inacción. Si sientes que este mensaje te ha golpeado el alma, que te ha recordado la verdad que ya sabías en tu interior, entonces tu deber es simple y poderoso. Demuéstralo. Deja un me gusta para que el algoritmo entienda que esta sabiduría es vital. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho, para que nuestra comunidad de buscadores de significado siga creciendo. Y lo más importante, comparte este video con alguien que sabes que necesita desesperadamente escuchar esta verdad. Este es tu último llamado para abrazar el presente. No mañana, no después. Aquí y ahora. Actúa. Tu propia serenidad está en juego.